Eh, bueno, como todos ustedes saben, la enfermedad de Chagas tradicionalmente ha sido considerada como una enfermedad de la pobreza debido a que precisamente su adquisición se hace a través del vector conocido popularmente como pito y que particularmente habita en viviendas que se han construido en condiciones de pobreza también. Pero es importante tener en mente que ese, digamos, concepto debe ir cambiando en la medida que ha habido una migración muy importante de los pacientes chagásicos de las zonas rurales hacia las ciudades, debido pues, al conflicto armado y a la migración que ha habido del campo hacia la ciudad en las mayores partes del mundo. Por otro lado, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que se está globalizando y su interés hoy en día es global en la medida que también hay una gran cantidad de latinoamericanos que tuvieron exposición al parásito, que fueron infectados en su infancia y que han emigrado a Europa o Estados Unidos. Por otra parte, estas personas que emigraron del campo y que hoy en día viven en nuestras ciudades, pues son personas que están demandando servicios médicos todos los días, son personas que están cubiertas por el sistema de salud y en esa medida, aunque si bien fue una enfermedad adquirida en la pobreza, hoy en día está demandando más costos que cualquier otra cardiopatía. Para recordar, la enfermedad de Chagas, como ustedes saben, es una parasitosis crónica que afecta el corazón y otros órganos y es producida por el Trypanosoma cruzi, que es un parásito protozoario que es encontrado tan solo en las Américas y por eso se considera endémica de las Américas. Su rango de prevalencia va aproximadamente entre el 1 y el 6% según datos de la Organización Mundial de la Salud. Se considera que 100 millones de personas están en riesgo en Latinoamérica de adquirir esta enfermedad. 10 millones de personas ya la han adquirido y se reportan aproximadamente 300,000 casos nuevos al año. También se han publicado datos que nos muestran que pueden haber alrededor de 50,000 muertes al año secundarios a la cardiopatía chagásica, de las cuales su mayoría es relacionada con muerte súbita cardíaca, en una cuarta parte por falla cardíaca y el resto de pacientes por evento cerebrovascular. Como saben ustedes, la transmisión de la enfermedad chagásica en las zonas endémicas se hace primordialmente por vectores, por el triatoma, que es conocido, repito, como el pito, pero también su segunda vía más frecuente de adquisición de transmisión es la transfusión sanguínea, que se presenta más en zonas no endémicas. Producto de la migración que mencionaba inicialmente, pues es que hoy en día se ha debatido si realmente debemos seguir considerando la enfermedad de Chagas como una enfermedad latinoamericana. Para mostrarles algunos ejemplos, este es el mapa de migración de pacientes con Chagas desde Latinoamérica hacia Estados Unidos y a Europa. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, viven 18 millones de personas nacidas en Latinoamérica. Se considera que hay aproximadamente 300,000 inmigrantes con la infección viviendo en Estados Unidos según datos del CDC, de los cuales aproximadamente 45,000 ya tendrían manifestaciones clínicas de la enfermedad. El costo global calculado del cuidado del paciente con cardiopatía chagásica es de aproximadamente $7 billones al año, de los cuales más del 10% se está gastando en Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Entrados en materia, debo mencionarles que la cardiopatía chagásica, como saben, es la manifestación más seria de la enfermedad de Chagas y de hecho se considera como la miocarditis crónica más común que hay a nivel mundial. Aproximadamente 20 a 40% de los pacientes que tuvieron infección en su infancia desarrollan la cardiopatía aproximadamente entre 15 a 40 años después. Y la cardiopatía es producto de un proceso inflamatorio crónico que produce destrucción progresiva de las fibras cardíacas con reemplazo de fibrosis reparativa. Esta fibrosis reparativa se ha relacionado con injuria
por autoinmunidad, con inflamación, con anormalidades microvasculares y también con la persistencia del Trypanosoma cruzi durante años en el tejido cardíaco. Entonces, el proceso fibrótico pues se manifestará posteriormente con los síndromes clínicos compatibles con la enfermedad de Chagas que debemos recordar, dentro de los cuales se cuentan la aparición de cardiopatía dilatada con dilatación en diferentes grados, bien sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo de ambas cámaras, la aparición de aneurismas primordialmente apicales y también basales de la pared inferolateral, también con afección del sistema de eléctrico de conducción en todos sus niveles de disfunción de nodo sinusal, bloqueos auriculoventriculares de todo tipo, bloqueos de rama, primordialmente, como ven acá en este ejemplo de un paciente chagásico, bloqueo rama derecha con hemibloqueo anterosuperior, bloqueo de primer grado y ocasionalmente fibrilación auricular, y también con la aparición de taquicardia ventricular. De hecho, hay datos publicados que han mostrado que cuando se compara el pronóstico del paciente con cardiopatía chagásica versus otras cardiopatías, sabemos que el paciente con Chagas tiene un peor pronóstico, probablemente relacionado con que la injuria cardíaca no es estacionaria, es progresiva, dado que se relaciona con inflamación, con injuria por autoinmunidad y con persistencia de la presencia del parásito en el tejido cardíaco. Recordemos que para el diagnóstico, según la Organización Mundial de la Salud, de un caso de Chagas, se debe tener una historia de exposición al vector, es decir, que el paciente provenga de una zona endémica de Chagas, que tenga por lo menos 2 exámenes serológicos positivos para Trypanosoma cruzi, que tenga algunas de las manifestaciones o de los síndromes clínicos asociados con la enfermedad de Chagas y que, desde luego, se descarte la presencia de alguna otra cardiopatía que pudiese explicar los síntomas y los signos que presenta el paciente. Esto es muy importante recordarlo porque, a pesar de que estamos en Colombia, hay zonas en donde sabemos que la enfermedad es endémica y ni siquiera se pide serología para Chagas en pacientes que aparecen con cardiopatía dilatada y coronaria sanas, a quienes simplemente se les pone el apellido de cardiopatía dilatada idiopática. Muy bien. Bueno, respecto a la arritmia ventricular en Chagas, pues su forma de presentación, como en cualquier otra cardiopatía, será con extrasístoles ventriculares o con salvas frecuentes de taquicardia ventricular no sostenida, que es un hallazgo muy común en esta patología y que se hace más frecuente entre más avanzada esté la cardiopatía. Por supuesto, también vemos pacientes que se presentan como taquicardia ventricular sostenida, que es una forma común de presentación también, o como fibrilación ventricular, que es una forma más rara de presentación de la arritmia ventricular en esta cardiopatía. Los pacientes que se presentan con taquicardia ventricular se podrán presentar como con intolerancia hemodinámica, algunos de ellos, otros con síncope y otros será el evento que acompaña a la muerte súbita cardíaca. Actualmente es más frecuente ver pacientes con cardiopatía chagásica que fueron llevados a implante de cardiodesfibrilador y quienes se presentan en los servicios de urgencias o cuidado intensivo como tormentas eléctricas, como lo mostró el doctor Diego, o con terapias frecuentes del dispositivo que no son tormentas. Entonces, debemos recordar que la taquicardia ventricular sostenida es uno de los marcadores de la cardiopatía chagásica, pero además es considerado el principal disparador asociado con la aparición de muerte súbita cardíaca en esta patología. Sabemos también que la taquicardia ventricular no sostenida, al igual que en otras cardiopatías, en los pacientes con Chagas, es un marcador pronóstico, es un marcador que incrementa, su presencia incrementa el riesgo de muerte total de todas las causas en estos pacientes, especialmente cuando se combina con mala clase funcional, con alteraciones segmentales de la contractilidad en el ecocardiograma y con la severidad de dilatación del ventrículo izquierdo. En cuanto a la taquicardia ventricular sostenida, su prevalencia en realidad es desconocida, pero es muy importante tener en cuenta que en cardiopatía chagásica no solo afecta a los pacientes que tengan fracción de eyección baja
o alteraciones segmentarias de la contractilidad o aneurismas, sino que también afectan al paciente con corazón estructuralmente reportado como normal por diferentes técnicas de imagen. Y eso implica una enorme dificultad a la hora de identificar cuáles son los pacientes que están en riesgo de hacer muerte súbita y cuáles no, como les mostraré más adelante. Se considera por algunos datos publicados en Brasil que la terapia antiarrítmica en taquicardia ventricular sostenida es ineficiente, que hasta un 30% de los pacientes pueden tener recurrencias arrítmicas y que ese porcentaje es aún mayor en pacientes que tienen peor clase funcional. Muy bien. También diferentes publicaciones han mencionado que la cardiopatía chagásica es una cardiopatía mucho más arritmogénica cuando se le compara, por ejemplo, con la cardiopatía isquémica o con la cardiomopatía dilatada idiopática. Y los datos que los muestran se han derivado de los registros latinoamericanos que reportan cuáles han sido los eventos desarrollados por los pacientes con esta enfermedad a quienes se les han implantado cardiodesfibrilador. En general, en Latinoamérica, los pacientes con Chagas que tienen cardiodesfibrilador implantado, de ellos el 80% su indicación fue por prevención secundaria, es decir, ya habían presentado taquicardia ventricular sincopal o fueron reanimados de muerte súbita. Pero como dato curioso, la fracción de eyección promedio de estos registros ha mostrado que los pacientes tienen disfunción de leve a moderada del ventrículo izquierdo, a diferencia de otras cardiopatías en donde los pacientes muestran fracción de eyecciones más bajas. De hecho, las clases funcionales tienden a ser mejores en estas series de pacientes. Y se ha mostrado que los pacientes con cardiopatía chagásica que tienen cardiodesfibriladores tienen una muy alta tasa de descargas frecuentes, apropiadas de los dispositivos, que puede ser hasta del 50% luego del primer año de implantado el dispositivo. A diferencia de otras cardiopatías como la isquémica, como Diego mostró uno de esos datos en el cual el porcentaje de pacientes que hacen terapias apropiadas frecuentes es alrededor del 25-30%. También sabemos que estos pacientes chagásicos tienen una alta tasa, una alta proporción de tormenta rítmica, por lo cual consultan frecuentemente a los servicios de urgencias, a diferencia de otras cardiopatías. En el recuadro izquierdo ustedes pueden ver en uno de estos registros, compara cuál es la tasa libre de eventos, entiéndase terapias del dispositivo o muerte, en pacientes que fueron llevados a implante cardiodesfibrilador, cuando se compara la población no chagásica con la población chagásica. Obviamente, muy tempranamente, casi a los primeros 6 meses, ya las curvas empiezan a diferenciar porque la sobrevida libre de eventos de los pacientes chagásicos es mucho menor, y diferencia que sigue aumentándose en el seguimiento. Yo creo que estos datos en realidad sí nos confirman que la cardiopatía chagásica es una enfermedad mucho más arritmogénica que las demás. Ahora, ¿cuál es el mecanismo implicado en la aparición de taquicardia ventricular? Se ha mencionado y digamos datos de estudios electrofisiológicos que hicieron hace varias décadas mostraron que el mecanismo predominante en la aparición de estas taquicardias ventriculares era la presencia de circuitos de reentrada y circuitos que se formaban básicamente por el reemplazo de las fibras musculares por tejido fibroso, en el cual quedaban en medio de cicatrices densas trazas de músculo viable pero con conducción lenta. Este es un diagrama, por ejemplo, de un circuito de taquicardia ventricular en el cual en gris ustedes pueden ver la cicatriz densa que dejó el proceso inflamatorio crónico en Chagas y que es eléctricamente inexcitable, y cómo en medio de esas cicatrices densas quedan canales de tejido muscular que sobrevivió a la anoxia pero con conducción lenta y que favorecen la aparición de mecanismos de reentrada que se manifiestan como taquicardia ventricular. De hecho, nosotros en el laboratorio lo que hacemos es ubicar estas cicatrices, colocar catéteres en estas cicatrices, y cuando estamos sobre zonas de cicatriz densa no hay actividad eléctrica, no hay electrogramas, y cuando nos vamos a estos canales empezamos a ver este tipo de potenciales tardíos. Aquí ustedes pueden ver el QRS, un electrograma que es el producto de la espolarización del resto del corazón,
y este electrograma pequeño, anormal, tardío respecto al QRS, que es el signo de una despolarización lenta, tardía o potencial tardío, que también se puede medir de manera no invasiva. Esto sucede en ritmo sinusal. En ritmo sinusal nosotros identificamos un circuito de taquicardia, así la taquicardia no esté presente, basados en estos conceptos. Cuando el paciente entra en taquicardia o se la inducimos nosotros, estos potenciales tardíos son la primera activación que tiene esa cicatriz y por lo tanto precede a los complejos de taquicardia, y es una de las formas como identificamos dónde están los blancos de la terapia de ablación que hacemos. Ahora, este proceso cicatricial que conlleva a la formación de circuitos de taquicardia ventricular tiene zonas predilectas en la cardiopatía chagásica. Especialmente este sustrato anatómico lo vemos en la zona basal inferolateral del ventrículo izquierdo. De hecho, en esta zona en Chagas no es infrecuente ver aneurismas como tal o adelgazamientos que semejan incluso desde el punto de vista histopatológico a infartos inferiores, inferobasales, como ustedes pueden ver acá. Ustedes pueden ver este grosor de tejido, este acá, y esto cómo adelgaza el proceso cicatricial de esa pared, que corresponde, por ejemplo, a esta imagen, o que puede corresponder a esta otra en el ecocardiograma. También el proceso cicatricial tiene predilección por la zona apical del ventrículo izquierdo y que conlleva a la aparición posterior de aneurismas apicales, como ustedes pueden ver acá y como pueden ver en el ecocardiograma. De hecho, en este paciente hay coexistencia de aneurisma apical y aneurisma basal. Ustedes pueden imaginarse lo que eso implica hemodinámicamente para el paciente y en términos de arritmogenicidad. Y también no podemos olvidar, y yo voy a recalcar más adelante en esto, que también en algunos pacientes el tracto de salida del ventrículo derecho puede ser afectado por el proceso cicatricial. Ahora, esto es muy importante tenerlo en mente porque de manera no invasiva nosotros podemos predecir cuál es la zona de cicatriz del paciente, que a su vez será la responsable de la taquicardia clínica que el paciente tenga. ¿Cómo? Con el electrocardiograma de base puede uno identificarlo, pero sobre todo con imágenes como el ecocardiograma, como la resonancia nuclear magnética, que yo creo que va a tener cada vez más y más campo y más relevancia en el estudio del paciente chagásico, en donde ustedes pueden ver el realce tardío del gadolinio en la pared basal inferolateral, hacia el inferior, hacia el inferoseptal y acá hacia el tracto salida del ventrículo derecho. Y por supuesto en la ventriculografía también lo podremos saber. Bueno, basados en ese concepto que es clave y sobre todo pues, para los electrofisiólogos, y en que sabemos que los lugares donde la enfermedad chagásica hace la cicatrización, y sabiendo que es muy sistemático la reproducibilidad de estos sitios, pues nosotros vamos a poder predecir patrones electrocardiográficos de las arritmias y a su vez inferir dónde tenemos que ir a buscar estas cicatrices. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen. Desafortunadamente la charla la pasé de Keynote a PowerPoint y se desconfiguraron un poco los colores, pero yo creo que es apenas para entender el concepto. Este es un mapa endocárdico de Carto, este es un mapa epicárdico del mismo ventrículo. El mapa se hace en ritmo sinusal y este tipo de sistemas nos permite hacer una reconstrucción tridimensional del endocardio ventricular y el epicardio ventricular y nos representa en colores la amplitud en voltaje del tejido local donde vamos colocando el catéter. En fucsia es lo normal, en rojo la cicatriz densa y en un intermedio son las zonas intermedias de tejido que no está totalmente muerto, inexcitable eléctricamente, pero que no es normal tampoco. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos ver uno de los signos patognomónicos para nosotros de cardiopatía chagásica, y es la presencia de una gran cicatriz en el ventrículo izquierdo que es basal, de predominio basal y algo mesial en la pared inferolateral. Es una cicatriz densa y este es el endocardio y este es el epicardio del mismo paciente con una zona cicatricial correspondiente, y esta zona de hecho es más grande. Desafortunadamente la filmina hace un efecto contrario porque quedó más reducida la de arriba que la de abajo, pero esta cicatriz es mucho más grande, es basal, mesial y algo apical.
Y esa es la tendencia que vemos en Chagas, cicatrices epicárdicas más grandes que las endocárdicas. Es una afección que empieza por el epicardio y va avanzando hacia el endocardio, a diferencia de la enfermedad isquémica, en donde vemos generalmente cicatrices endocárdicas más grandes que las epicárdicas. Muy bien, esto por ejemplo es la representación de las otras cicatrices, las cicatrices apicales, que en frecuencia son las segundas que se suelen ver. Aquí vemos el endocardio de un paciente con un aneurisma apical, y este es el epicardio del mismo paciente con una gran cicatriz de predominio epicárdico, y este es el aspecto de la cicatriz chagásica en el tracto de salida del ventrículo derecho. Ustedes pueden ver aquí la válvula tricúspide, la válvula pulmonar y una gran cicatriz, una cicatriz densa endocárdica y su representación epicárdica. Todos estos pacientes son pacientes con enfermedad de Chagas que hemos tratado en nuestro servicio y que, repito, son patrones que consistentemente vemos en nuestra práctica clínica. Ahora, la importancia de esto, ¿cuál es? Y es que evidentemente el aspecto electrocardiográfico de las arritmias es consistente también. Ya cuando sabemos que tiene bloqueo de rama derecha, en la morfología de la taquicardia es de bloqueo de rama derecha, eje inferior o superior, pero con D1 negativo sabemos que está originando en la pared libre del ventrículo izquierdo y que seguramente vamos a encontrar ahí una cicatriz muy grande. Cuando vemos imagen de bloqueo rama izquierda o de bloqueo rama derecha, pero todas las precordiales son negativas, sabemos que viene de la pared apical. ¿Por qué? Pues porque el ápice mira todas las precordiales izquierdas y el vector está saliendo del ápice hacia la base, entonces hace que todas las precordiales en esa parte sean negativas. Y cuando vemos imagen de bloqueo rama izquierda con transición tardía y eje inferior, ya sabemos que son del tracto. Entonces, nosotros siempre que vemos un paciente con Chagas y vemos el electrocardiograma, ya sabemos en dónde vamos a ir a buscar y en dónde vamos a encontrar las cicatrices. Estos son ejemplos de pacientes que hemos tratado acá en nuestro centro, por ejemplo, de pacientes con cardiopatía chagásica. Ustedes pueden ver este gran aneurisma basal del ventrículo izquierdo en este paciente con Chagas. Esta es la reconstrucción tridimensional de TAC. Esta es el ventriculograma, que reproduce fielmente la imagen de las otras dos técnicas, y esta era la imagen de Carto de mapas de voltaje que nos muestran exactamente lo mismo, una gran cicatriz y un gran aneurisma basal de donde venían las arritmias de este paciente. Este es el CT scan de este paciente en reconstrucción tridimensional, donde vemos el gran aneurisma del mismo paciente. Respecto al tratamiento de la enfermedad de Chagas, como siempre los objetivos son los mismos, es decir, bien sea tratamiento médico, o implante cardioinflador, ablación o cirugía, los objetivos siempre son los mismos. Obviamente es mejorar calidad de vida, prevenir la aparición de muerte súbita cardíaca rítmica, prevenir y tratar la aparición de terapias frecuentes del dispositivo de tormenta eléctrica y prevenir la progresión a falla cardíaca que amenace con que el paciente entre en el círculo vicioso de falla, tormenta eléctrica, que casi siempre conlleva a la muerte del paciente. Ahora, la triste historia detrás de todo esto que he contado es que no tenemos un solo estudio aleatorizado, bien diseñado, respecto al efecto de cualquiera de estos tratamientos en los pacientes con cardiopatía chagásica. No hay uno solo. De hecho, toda la decisión, la toma de decisiones que hacemos en pacientes con cardiopatía chagásica la hemos derivado de la evidencia disponible de otras cardiopatías no chagásicas, como la isquemia, la cardiopatía dilatada idiopática, etcétera, y generalmente lo hacemos por consenso de expertos. Hay solamente una guía disponible, se publicó en el 2011, una guía latinoamericana disponible acerca del estudio y manejo del paciente con Chagas. Y les voy a resumir, es decir, los cuadros no pretendo leerlos, ni mucho menos, sino es solo para que se den cuenta cuál es la graduación de las indicaciones. Todas son C, porque no tenemos estudios autorizados y básicamente es consenso de expertos. En cuanto al tratamiento médico, de manera similar a otras cardiopatías, en el paciente que tiene extradistolia ventricular frecuente y salvas de taquicardia ventricular no sostenida, el manejo se hace con beta bloqueadores y con amiodarona en el caso que sean muy sintomáticas y el paciente tenga disfunción ventricular izquierda. La amiodarona se reserva para el paciente que tiene taquicardia ventricular sostenida, que no puede ir a implante cardioinflador por alguna razón, porque el médico no le cree al cardioinflador, porque el paciente no tiene acceso en su sistema de salud al mismo, etc. Y también se debe dar
por consenso en todos los pacientes que tengan Chagas y que hayan sido llevados a implante cardiodesfibrilador, dado que los pacientes tienen una alta tasa de aparición de tormentas eléctricas y choques frecuentes de los dispositivos. También se recomienda en pacientes que tengan enfermedad de Chagas, cardiodesfibrilador implantado y que ya hayan presentado terapias. Respecto al uso de cardiodesfibrilador, nuevamente la toma de decisiones se toma de la cardiopatía isquémica, sobre todo en la cual se reserva su implante en prevención primaria para pacientes que tengan antecedente de muerte súbita reanimada, presencia de taquicardia ventricular sincopal o síncope que consideremos su probable origen sea arrítmico. En pacientes, y aquí está el plus de diferencia con la cardiopatía isquémica, en pacientes con Chagas que tengan fracción de eyección mayor del 35%, que tengan taquicardia ventricular sostenida, sea sincopal o no, también tendrían indicación de ir al cardiodesfibrilador. Si ustedes se dan cuenta, las guías latinoamericanas, que entre otras se le puso el apellido latinoamericano, pero en realidad fueron brasileñas, por eso es que está en portugués algo como de lo que van a ver, solo hablaron de prevención secundaria. Y la razón de ser es que hay una enorme discusión acerca de las indicaciones en prevención secundaria y prevención primaria. En prevención secundaria, para que ustedes se den cuenta, los mismos brasileños hacen las guías, pero publican después esto, por ejemplo, digamos, evidencia en contra del beneficio del implante del cardiodesfibrilador en prevención secundaria, pacientes reanimados de muerte súbita, etcétera, en cardiopatía chagásica. Y otros publican donde dicen que sí hay beneficio. Estos dos son de los grupos más grandes en Brasil en manejo de pacientes con Chagas. Y la razón de esa discordia es porque en la serie publicada el doctor Rassi, que es de los que más ha publicado en todo, en Chagas, en manejo médico de Chagas, etcétera, él observó un incremento de la mortalidad en los pacientes que tenían implantado el desfibrilador versus la amiodarona. El problema es que la observación que él hace no fue aleatorizada, entonces evidentemente pudo haber quedado en el brazo de cardiodesfibriladores los más malos y en el de amiodarona los menos malos, y lo cierto es que los cardiodesfibriladores antes se implantaban de manera muy agresiva, se programaban, de manera muy agresiva, de tal manera que tempranamente el paciente está recibiendo choques y choques, y hoy en día sabemos que la presencia de choques aumenta, incrementa la velocidad de deterioro del músculo cardíaco y la presencia de falla y de muerte, etc. Entonces pueda que eso esté sesgando también estos resultados. Esta discusión es tan grande para que ustedes lo sepan que llevamos más o menos 5 años tratando de ponernos de acuerdo. Hay casas comerciales que están interesadas en patrocinar por primera vez en la historia de Chagas estudios aleatorizados de dispositivos, etcétera, y no nos hemos podido poner de acuerdo. La posición de nuestro grupo es que no es ético hacer un trabajo en Chagas, en presión secundaria de aleatorizar a un paciente que ha sido reanimado de muerte súbita rítmica a cardiodesfibrilador versus amiodarona. No creemos que haya que repetir el estudio que se ha hecho en enfermedad coronaria, ya, dado que otras cardiopatías han mostrado resultados reproducibles del efecto benéfico del cardiodesfibrilador para prevención secundaria. Ahora, si esa discusión hay en prevención secundaria, imagínense lo que es en prevención primaria. Es mucho peor, tan es así que ni siquiera recomendaciones se dieron en las guías latinoamericanas. Y parte de esa discusión se las voy a presentar aquí con un ejemplo, ya estoy más o menos cercano a terminar. Esta es una pregunta en la cual es el día a día nuestro como electrofisiólogos. La pregunta es si la fracción de eyección del 35% o menos es suficiente para identificar el paciente con Chagas que está en riesgo incrementado de hacer una muerte súbita rítmica, que entre otras es el parámetro que utilizamos en cardiopatía isquémica. Miren los resultados de nuestra serie de pacientes que hemos tratado con tormenta eléctrica. Esos pacientes tenían implante en prevención secundaria del cardiodesfibrilador, en su inmensa mayoría, por no decir casi todos. Llegaron por terapias frecuentes, la gran mayoría, y tormenta eléctrica, y su fracción de eyección promedio era más alta de lo habitual. Y este es el ejemplo, es el típico ejemplo de lo que vemos. Un paciente de 49 años, fracción de eyección del 60%, el ecocardiograma no reporta alteración estructural, pero ya tenía un cardiodesfibrilador implantado por taquicardia ventricular sincopal en otra institución 19 meses antes. El paciente llega a la unidad por terapias frecuentes del dispositivo a pesar de amiodarona y betabloqueador. Lo llevamos al laboratorio, le inducimos 4 taquicardias ventriculares que lo sincopan y tenemos que chocarlo, reanimarlo.
Y este es el electrocardiograma de su taquicardia, y esto es lo que encontramos en el laboratorio. Acuérdense que en fucsia este es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, sanos por este lado en la pared posterior, pero cuando vemos en el ventrículo derecho vemos una gran cicatriz hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Recuerden, fracción de eyección normal, todo normal, el eco normal, etc. Cuando hacemos el mapa epicárdico vemos una gran cicatriz epicárdica, fracción de eyección normal. Y la respuesta es que definitivamente usar el mismo parámetro de la cardiopatía isquémica para identificar pacientes en riesgo de muerte súbita, pero aplicados a Chagas, no sirve para identificarlos. Y la razón es sencilla. En cardiopatía isquémica sirve la fracción de eyección porque la cardiopatía isquémica predominantemente, pues obviamente afecta y pone cicatrices en el ventrículo izquierdo. Pero en Chagas uno puede tener un paciente cuya afección tan solo sea el ventrículo derecho. Y evidentemente el ecocardiografista y el cardiólogo clínico todos estamos concentrados en el ventrículo izquierdo y resulta que la cicatriz está en el ventrículo derecho y el ecocardiograma casi nunca nos la reporta. De hecho, porque estamos siempre concentrados en el ventrículo izquierdo. Entonces, fíjese el problema, y es el problema del electrofisiólogo, cuando nos llega un paciente con taquicardia ventricular no sostenida, 40 años de edad, presíncope, el eco es normal, es miércoles, ¿será uno de estos? Etcétera. Por eso creemos que el papel en el futuro será muy relevante para la resonancia nuclear magnética en la medida que nos identifique cicatrices avanzadas en el tracto de salida del ventrículo derecho y que nos estén identificando estos pacientes en alto riesgo. Probablemente el estudio electrofisiológico en ese sustrato de pacientes nos diga alguna cosa, probablemente hacer mapas de Carto en pacientes en quienes debamos definir por alguna razón un poco más detalladamente su riesgo pudiese servir en la medida que identifique cicatrices. Muy bien, solo una palabra respecto al manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico para el tratamiento de arritmia ventricular chagásica hoy en día se reserva para el paciente básicamente que de manera percutánea no podemos resolver. ¿Cuáles? Pacientes que tengan, por ejemplo, aneurisma apical con circuitos endocárdicos, no epicárdicos, sino endocárdicos, que estén tapizados por ejemplo, coágulos que estén calcificados, pacientes en quienes tengan circuitos epicárdicos, pero no podemos entrar al epicardio porque tienen bridas y no hay forma de que nosotros lo debridemos con catéteres, y para pacientes quienes han ido a múltiples intentos de ablación y por la progresión de su enfermedad o porque son circuitos en la mitad del músculo cardíaco que no podemos afectar endo ni epicárdicamente podemos tratar. De hecho, aquí tenemos un paciente trasplantado, uno o dos pacientes trasplantados en quienes simplemente no pudimos solucionar su arritmia y la solución fue esa. Respecto al manejo quirúrgico, si todavía queda algún cirujano por acá, hay un dato muy importante y es que a pesar de que el aneurisma apical es el marcador, uno de los marcadores que tradicionalmente se reconocen en Chagas, la aneurismectomía apical de estos pacientes resuelven de manera muy limitada las taquicardias ventriculares de estos pacientes y la razón de ser es porque hay una alta prevalencia de cicatrices basales inferolaterales que son arritmogénicas que evidentemente la aneurismectomía no va a solucionar. Muy bien, bueno. Yo creo que voy a pasar esto en aras del tiempo por los retrasos que tuvimos. Esto es básicamente como hacemos los procedimientos de ablación. Solo me detengo en esto. Aquí tenemos una cicatriz densa y en su mitad un canal de tejido que ha sobrevivido la noxa. Acá hacemos estimulación, mediante estimulación con catéter reproducimos exactamente la morfología de la taquicardia clínica. Y no es difícil sospechar que el circuito de arritmia en este paciente está ciclando de esta manera. Aplicamos energía radiofrecuencia sobre esos canales internos hasta que los volvemos eléctricamente inactivos y eso es básicamente el procedimiento que hacemos. Una última cuestión que queda por resolver en el ambiente es si la enfermedad de Chagas realmente es tan progresiva como creemos y en qué velocidad progresa, porque evidentemente eso tendría que ver muchísimo con la costo-efectividad de las cosas que hacemos. No hay datos al respecto. Este es uno de los casos que podemos mostrar de un paciente que en el 2007 vino por una tormenta eléctrica, ven una gran cicatriz endoepicárdica del ventrículo derecho en el tracto, el ventrículo izquierdo prácticamente preservado endocárdico-epicárdico. Hacemos ablación, el paciente está bien, regresa 2 años después,
El ventrículo derecho estaba similar, ya no producía arritmias, pero las arritmias ahora venían de la parte epicárdica del ventrículo izquierdo, en la cual, si ustedes comparan, la cicatriz creció ostensiblemente en 2 años. Se le hacen nuevos procedimientos, vuelve a los 6 meses con otra taquicardia y la cicatriz más grande, etcétera, y finalmente ese paciente terminó en trasplante. Bueno, muchas gracias, estos eran los mensajes que quería traerles.